Parece que es la vigésima novena sesión del Café Filosófico en el Instituto de las Mujeres en Potosí. A los nuevos, digo los nuevos porque bueno, aquí entre nosotros hay gente que ya ha asistido a algunas, pero ahorita como que es un público algunas personas. Les platico rápido. El café tiene 4 años, casi los 4 años, pero el café no nace en San Luis Potosí. El Café Filosófico nace en Francia con una persona, un filósofo que se llama Marc Sauter. Él nos inaugura ya, y ahorita en Francia hay como 200 cafés filosóficos, en España hay también muchos, y aquí en México, en Estados Unidos, y aquí en Latinoamérica, en Argentina, en Perú, no sé si creo que en Brasil. Y aquí en México existe en el Distrito Federal, hace 11 años, en Polanco, un café filosófico con Esther Chavarri. En la ciudad de Chihuahua también hay un café, y de hecho hay 2 cafés. Hay un municipio que se llama Casas Grandes, hay otro, y en Baja California también hay otro, y nosotros. Bueno, ¿qué es el café filosófico? Ahorita van a experimentarlo. El café filosófico son espacios para reflexionar, para diálogo. Nosotros proponemos que no exista un debate, pero simplemente no se puede. Finalmente siempre se tiende la argumentación para allá. Entonces, pero sí tratamos de nosotros como sus moderadores de hacerlos reflexionar con las preguntas, y aparte de eso, pues darle el turno a cada quien. Si no te parece lo que dice, no sé, José, pues espérate que él comente, ya levantas la mano y así nos vamos con el diálogo. En ese sentido también las expresiones que ustedes hagan les agradecemos mucho que fueran breves y concisas, ¿no? Si nosotros tenemos la idea de que si no pueden expresar algo en 3 minutos, no lo van a poder expresar en 10. Entonces, por eso también a los demás participantes les agradeceríamos mucho que sí tuvieran este afán de participar, pero que sus participaciones fueran concisas, ¿no? Tratando de nutrir más, ¿no? Ya la oportunidad de participar. Sí, aquí se trata de la argumentación. Como en la argumentación, pues las premisas y conclusiones. Vamos a tratar de explicarles ahora sí la dinámica, los roles del juego, y hablamos de ser concisos. También vamos a proponerles que ustedes, que sean ustedes los que generen las preguntas. Le llamamos nosotros detonantes. Les vamos a pasar un papel. Nacho ese tema lo va a dirigir hoy, les va a dar el tema como tal, y después del tema ya reflexionado, no sé, compartido, les vamos a pasar una hoja para que ustedes hagan 1 o 2 preguntas que quieran compartir al público. En ese caso son preguntas que hagan reflexionar sobre el tema de hoy. Después de eso vamos a invitarlos a pasar por el café. Los que ya tomaron su café, vuelvan a tomar su café, y después les damos unos minutos, nos sentamos y empezamos el diálogo. Entonces, bienvenidos. El tema de hoy es el inconsciente, un tema que el profesor va a comentar. Bueno, no sé si el todo sea objetivo. Bueno, está bien, no es profesor. Mejor me defina, pero en este caso el tema que me toca a mí es el inconsciente y el sueño. ¿Por qué el sueño? Yo creo que, no sé si ustedes sepan o conozcan, que al inconsciente se puede llegar de muchas formas, ¿no? No solamente el sueño, pero sí existe una tradición muy marcada, al menos en nuestro contexto, de que el acceso al inconsciente se hace a través del sueño. Y más después de Freud, de Carl Jung, incluso de otras corrientes como es, no sé, Deleuze, Guattari, Lacan. Hay muchos exponentes que tienden a hacer este análisis con base en la experiencia onírica. Entonces, lo que yo voy a hacer es darles una pequeña introducción para darles conceptos que les pueden ayudar a que las dudas que ustedes puedan manifestar en este café sean como que ya más específicas, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a leer qué es el psicoanálisis, qué es el inconsciente, con base en este texto. No quiere decir que sea una definición última ni mucho menos, pero a esto venga encaminado, ¿no? Yo doy una breve introducción
Los dejo con ella. Como ya mencionó Víctor, les damos un espacio para que ustedes vayan a servir su café y volvemos con las preguntas que en ese inter ustedes nos van a ayudar a formular en unas hojitas que les vamos a ir pasando en este momento. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí, claro. Muy bien. Bueno, entonces comenzamos. Es el inconsciente y el sueño. El psicoanálisis remarca que la mente consciente es apenas la punta de un iceberg. La mayor parte de nuestra mente está sumergida y forma lo que llamamos el inconsciente. Toda la información registrada en el inconsciente condiciona nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestros instintos y nuestras emociones. Freud descubrió que bajo la superficie de la conciencia yacen enterradas emociones reprimidas a las que podemos tener acceso a través de los sueños. Freud además del inconsciente define una capa intermedia del consciente y el inconsciente que denomina preconsciente. El preconsciente incluye la inmensa cantidad de hechos y recuerdos que no están almacenados en el consciente, pero que podemos recuperar con facilidad. Para Jung, alumno de Freud, los sueños son la más clara expresión de la mente inconsciente. Divide el inconsciente en dos niveles. El inconsciente personal, que es ideas y sentimientos reprimidos que se desarrollan a lo largo de la vida, y el inconsciente colectivo, los sentimientos, ideas y recuerdos heredados y compartidos por toda la humanidad. Los sueños son hechos objetivos, no inventados por la mente consciente y por tanto independiente de los deseos y expectativas. El inconsciente permanece de guardia sin descanso, pero debemos esperar a que la conciencia de la vigilia se desactive para poder tener libre acceso a él. Los niveles del sueño. Para ejercicios prácticos de este café, los vamos a dividir en tres. Los sueños del preconsciente, primer nivel, se refieren a algunos tienen que ver con situaciones vividas durante el día o recuerdos recientes, aunque aparezcan distorsionados. El inconsciente puede estar analizando acontecimientos, siguiendo líneas de pensamiento inacabadas, al igual que hace el consciente durante el día. El análisis del sueño puede hacer que nos fijemos en detalles que habíamos olvidado. El segundo nivel, los sueños del inconsciente personal. Los recuerdos del preconsciente están llenos de lagunas, pero en el inconsciente personal se encuentran registradas todas nuestras vivencias, incluso las que acontecieron en épocas tempranas de la vida. Algunos sueños del inconsciente personal pueden estar relacionados con situaciones de la infancia que aún no hemos resuelto. En la infancia no es fácil enfrentarse a determinados sentimientos. La mente se defiende enterrándolos en el inconsciente, pero esto no los hace desaparecer. Las emociones reprimidas en la infancia pueden aflorar en cualquier momento durante la edad adulta, causando sentimientos de depresión, falta de confianza en uno mismo, preocupación, culpabilidad, autocensura. A veces es difícil afrontar estas emociones reprimidas porque están tan encubiertas que no las reconocemos como nuestras. En la vida adulta utilizamos otro mecanismo de defensa frente a las emociones y sentimientos no deseados, la negación. También es frecuente culpabilizar a las personas del entorno de nuestras emociones reprimidas. Las emociones reprimidas de la infancia son difíciles de reconocer, las de la edad adulta difíciles de aceptar. En muchas ocasiones son las mismas emociones que se repiten una y otra vez hasta que logramos reconocerlas y aceptarlas. Los sueños relacionados con emociones reprimidas pueden perturbarnos, incluso pueden convertirse en pesadillas, pero los peores sueños tienen un propósito. Hacen que nos fijemos en unos traumas no resueltos y en unos inquietantes recuerdos para reprimirlos, para permitirnos afrontarlos. Al conectar con la información del inconsciente, los sueños nos ofrecen valiosas percepciones de la persona que somos en la actualidad, revelándonos aspectos de nuestra naturaleza que aún no hemos superado y exponiendo las capacidades y deseos que nos permiten progresar en el futuro. El tercer nivel, los sueños del inconsciente colectivo. Son sueños menos comunes que los del primer o segundo nivel. Existe un lenguaje común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo, constituido por símbolos primitivos con los que expresan contenido de la psiquis que están más allá de la razón. El inconsciente colectivo no deriva de las experiencias ambientales y personales del sujeto. Por eso, los sueños de este nivel parecen surgir de una fuente ajena a nosotros. El inconsciente colectivo está dotado de propósito e intencionalidad y de fuerza energética reposa en los elementos primordiales o arcaicos llamados arquetipos. Los arquetipos son los patrones fundamentales de la formación de símbolos que se repiten en los contenidos de las mitologías de todos los pueblos de la historia de la humanidad. Los arquetipos dependen de las últimas y más profundas motivaciones de la mente y la conducta humana individual y colectiva. Las
otras culturales en última instancia dependen de los arquetipos. A menudo esta clase de sueños nos produce inmensa satisfacción, ya que nos aseguran que formamos parte esencial de un inmenso todo en el que cada uno de nosotros desempeña un importante papel. Bueno, si alguien quiere volver a esto, lo tenemos aquí, sacamos 3 copias por cuestiones de economía de papel, pero si alguien lo necesita, podemos... ¿Tres copias? No, o sea, nosotros lo hicimos así para tratar de economizar un poco los Pues bien, más que nada, también aparte de la economía, nos hemos quedado que compartimos las guías, a veces las hemos dado, y ustedes van mencionando lo mismo que un apoyo. Pero aquí lo que tratamos es de incentivar el pensamiento crítico reflexivo partiendo de la persona. Entonces, ahora la propuesta, estamos apostando por la propuesta de leerles y a partir de ahí, que ustedes propongan las preguntas. Entonces, nos gustaría que una o dos preguntas, aquí hay unos lapiceros, los van pasando, por favor. ¿Quién tiene ya? Anotar, no hay necesidad de anotar su nombre, nada más una o dos preguntas, les damos unos 5 minutitos, que anoten una o dos preguntas que quieran compartir de los demás, que hagan sacudir la mente, que los hagan reflexionar acerca de la sesión, o que ustedes mismos tengan a sí mismos, ustedes quieran compartir. ¿Sale? Después, terminando, los que nos vayan pasando sus citas, con toda confianza pueden pasarlo a servicio. ¿Sale? Una pregunta de espontáneo, que no se preocupe, no se va a juzgar nada de eso. Sí, y más que anímense a hacer esas preguntas. Que detonen algo en los demás, sería muy importante que las inquietudes que tengan ustedes con referencia al sueño y lo que se hace inconsciente se manifiesten en las preguntas, ¿no? Gracias, señor. ¿Alguien falta de pluma? Pueden ir pasando su café, los que gusten, servirse más. Gracias. Una medida. Práctica. Si hay algún problema con el aire, nos empiezan a decir, Le bajamos. ahorita vemos. ¿Gustas hacer las preguntas?
Sobre el inconsciente. Los sueños, una duda de sueños. ¿Tienes? Sí, claro. Sí, los sueños son el inconsciente. El sueño, sí. El inconsciente, el tema es el inconsciente y el sueño. El inconsciente como lo que se manifiesta y el sueño como el vehículo donde puedes acceder a eso. ¿Listos? Vamos a darle lectura a las preguntas. Bueno, la primera pregunta es, tengo entendido que para Freud hay un inconsciente, preconsciente y paraconsciente. ¿Cómo sabemos realmente qué es el inconsciente? Si debería ser totalmente fuera de la conciencia. ¿Se puede modificar la personalidad, la psique sin llegar al inconsciente? Son dos preguntas. ¿Por qué tan querido? No sé. ¿Por qué tan querido? ¿Por qué hablan tan querido? Yo siento que hablan con querido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que está en este caso. No, desde antes. Bueno. Sí, hablando de fuerte. Ok. Gracias. ¿Se puede ser consciente en el sueño? ¿Realmente somos seres conscientes? ¿Qué tanto le hacemos caso? ¿Qué tanto le hace caso el consciente al inconsciente? ¿Los sueños tienen algún mensaje? ¿Es importante ordenar y limpiar el inconsciente? ¿Se puede? ¿La actitud es resultado del inconsciente? ¿Cómo hacemos consciente en el sueño lo que no recordamos? ¿Y cómo identificarlo? ¿Puede ejercerse algún tipo de modificación en la vida cotidiana según nuestros actos arcaicos? Oníricos. Oníricos, sí. La literatura provee de arquetipos que no permiten la liberación de roles. ¿Hay algún autor que proponga poderosos arquetipos sanos, entre comillas? ¿Qué entendemos por conciencia y conciencia con S y conciencia con C? Conciencia y razón para mí es lo mismo.
El inconsciente remite de lo moral, las conductas que no hacemos abiertamente, pero que nos causa placer. Bueno, eso no sé si se pregunta. La interpretación de los sueños solo puede darse por el soñador una vez que ha despertado consciente. ¿Cómo se podría controlar el inconsciente de manera individual y o colectiva? ¿Qué pasa con el inconsciente de los sueños lúcidos? Todos nuestros sueños son importantes. ¿Quién domina el inconsciente o el consciente? Lo que vamos a hacer es, ahorita vamos a ir pasándolas, vayan rolando, ustedes las vayan leyendo también, para que se vayan acordando. Ahora, ya funcionan las preguntas, ¿quién empieza a tratar de responderlas, a tratar de comentar? Bueno, yo abrí el juego con lo siguiente. Yo siento que conciencia y razón es lo mismo. O sea que todos nuestros sueños tienen que ver con lo que vivimos, con las impresiones que tenemos. O sea que para mí no hay nada extraño o nada fuera de lo normal, más que como consecuencia de lo que hemos vivido, de los traumas que hemos tenido, de las impresiones que hemos tenido. Entonces ahí se forman una serie de sueños y cosas, pero todo está derivado de lo que vivimos. Por eso yo estoy convencido, para mí, que conciencia y razón es lo mismo. O sea que tienen que ver los sueños con nuestros actos, con las vivencias que tenemos. Para mí no hay nada extraordinario, ni del otro mundo, ni extraño. O sea, todas las impresiones son derivadas de nuestras propias vivencias. Esa es la razón. Inclusive las patologías, por eso viene lo del psicoanálisis, porque ahí hay algo que está metido y tratan de inducirlo para zafarle de aquel trauma que tiene. Eso es más o menos en esencia el psicoanálisis. Pero estoy convencido, y a lo mejor los libros no dicen eso, pero para mí conciencia y razón es lo mismo. Gracias. Los sueños no nada más se refieren cuando está la persona dormida, los sueños son en vida. Los sueños son de la persona, dice una mujer, yo sueño con un príncipe azul. Dice alguien, yo sueño con tener un despachote después de que me recibo de boda. Esos son sueños. Muy apartado de la realidad, porque ni hay príncipe azul, ni hay despachote. Menos pierdes una. Si los sueños que dicen se refieren a las pesadillas, se relaciona con que haya uno cenado y comido mucho. Cuando una persona come mucho, se acuesta, tiene esos sueños que son pesadillas. Está muy relacionado con eso. Entonces los sueños son, pero son en forma consciente, que hay uno caminando, que sueña con esto, con aquello, un carrote, ahora son desechables, sí, será uno de cambio. Es un millón y 10 años de 3 segundos. Hombre, no se preocupe, o sea, no lo estamos Podría tener más. también. Ahorita voy. Podría tener más. Gracias. Primer lugar del mundo en cultura, premiado por Estados Unidos en el 95. Biblioteca Pública de Chicago. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, hasta de cocina, de decoración de casas y de viajes. Gracias, gracias. Bueno, no sé si estaré yo en lo correcto, ¿verdad? Pero para mí la inconsciencia es como una especie de caja donde se archivan todas las experiencias que tenemos desde que nacemos. Es como una especie de computadora que está grabada en la cifra y ahí está almacenada, y esto se va desglosando a través del tiempo y de los años, ¿verdad? A veces el inconsciente tiene una historia triste, por así decirlo, y al cabo del tiempo y de los años la persona suele tener una actitud como resultado de ese archivo que hay dentro de la psique y que en ocasiones no puede controlar. Es decir, el inconsciente a veces maneja la conciencia y lo peor del caso es que es inevitable, ¿verdad? Para mí esa es la inconsciencia, es un archivo de la psique que capta todas las impresiones que tuviste, buenas o malas, desde que naces hasta que mueres. Es una computadora aquí
no lo podemos abrir, ¿verdad? A través solamente del psicoanálisis, que es una regresión, por así decirlo, al pasado, y que bueno, a través del psicoanálisis, que es una corriente muy buena, se puede sacar, ¿verdad?, a la conciencia algo que lastimó en el pasado y que puede ayudar a depurar y limpiar y ordenar ese inconsciente que puede estar sucio o malsano, y bueno, se puede disciplinar para vida de qué, de que la actitud sea más positiva, ¿verdad? Para mí ese es el inconsciente y ya está ahí. Gracias. Con referencia a lo que menciona, hay que tener en cuenta que de un tiempo para acá el inconsciente es algo que va enfocado a estudiar algo del pasado que nos sucedió, ¿no? Saben que hay que analizar algo porque hay algo escondido ahí en el registro que nos está causando algún tipo de perturbación ahora, pero no siempre se dio así. El discurso freudiano, el discurso que se desprende del psicoanálisis, es uno de los discursos. Ahora, antes se ocupaba que en los sueños se puede interpretar para conocer el futuro, no haciendo referencia ni siquiera a algo personal, sino a acontecimientos futuros que puedan tener referencia a nosotros o no. Algunos sueños pueden ser mensajes, depende de la interpretación de cada quien, ¿verdad? Porque como individuos únicos somos diferentes. Pero por ejemplo, en mi caso personal, yo he tenido testimonios reales de mi vida asociados a sueños, ¿verdad? Y yo ya le hago caso a los sueños. Sí, Yo, por ejemplo, yo soñé que mi niño de 2 años se moría en una alberca, ¿verdad? Y ya después, como al mes o a los 15 días, invitan a mi esposo a una excursión y haga de cuenta que estaba igual como yo estaba en el sueño. Yo tenía que a mi niño agarrado, no lo soltaba, ¿verdad? O sea, hice caso al mensaje, porque yo no le hacía caso a los sueños. Yo para mí era como que, por favor, un sueño, ya como si nada, ¿no? Pero desde ese momento me di cuenta de que eran mensajes. Y como ese sueño he tenido otros, pero para mí, ¿verdad? Para otras personas puede ser otra cosa, ¿verdad? Sí. O sea, lo que voy a decir, siempre hay un relato consciente del inconsciente, ¿no? Lo que mencionaba el señor. Siempre atiende a algún tipo de racionamiento, y más ahora. Tal vez no antes, cuando se procuraba un nivel adivinatorio. Y digo que no razonamiento porque procuraba otras cosas que tal vez no estábamos tan adecuados a comprender, como son eventos del futuro. Entonces, ¿hasta dónde el inconsciente es una identificación a partir del suceso onírico con... Siempre es un relato a partir del pasado, ¿no? Jamás vamos a soñar, bueno, así lo entiendo yo, no sé. Siempre es un relato a partir del pasado. Las imágenes del sueño no pueden provenir de otra cosa más que de la experiencia del sujeto. Eso siento yo. O sea, por ejemplo, los ciegos soñarán, los ciegos que jamás vieron soñarán, y si sueñan, ¿cómo sueñan? Perdón, señor. Sobre el inconsciente, yo hace un momento hablé con lo material, ahora intangible. Vamos a partir de una frasecita muy sonora. La verdad os hará libres. Una persona que guarda muchos secretos es su inconsciente. Entonces va a tener esa clase de sueños. Y ese nada más que detalle tan común es esto. Se va recargando la persona en su consciente y repercute en el inconsciente, que guarde muchos secretos. Perdónenme de verdad, pero la mujer tiene su corazón como un cofre de secretos, y por eso viene el problema del futuro en ellas con mal carácter, cuando están ya grandes, y no deben de guardar secretos. ¿Por qué? Porque la verdad los hará libres. Y una persona que guarda muchos secretos, miente, qué sé yo, todo eso, entonces va cargándose de cosas. No se es libre cuando se guarda mucho. Otro detalle: la mujer debe educar al hombre en forma bien sencillita, como lo hacen los arios, teutones y sajones. Ellos no celan a la mujer porque saben y están educados desde abajo, desde chiquitos, de que la mujer y el hombre
son seres humanos. El hombre ve para allá a otras y la mujer ve para allá y ve a otros y ellas tienen otros, pero los mexicanos, los latinoamericanos, nosotros no lo aceptamos y vamos guardando ese rencor, incluso hasta hay suicidios y nos suicidamos por celos porque no estamos acostumbrados a que la mujer tenga otros. Es muy natural que los tenga y yo defiendo a la mujer ahí. Y ahí es totalmente inconsciente y vámonos por situación. Yo me vuelvo en forma práctica. Que todas las pláticas nos sirvan para la convivencia y la comprensión de los demás. Yo estoy con la mujer, son seres humanos igual que el hombre, salvo excepciones. Y en términos generales, ellas tienen derecho también a amar a otros, aún estando casadas y teniendo un novio que quieran mucho, porque el hombre lo hace, porque es natural. ¿Quién está de acuerdo con esa postura? ¿Quién está de acuerdo? O sea, sin duda hay un malestar dentro de la cultura que sí responde a ciertos arquetipos que nos hemos formado, más en Latinoamérica o en México muy puntualmente. Parece ser que somos muy machistas y todo eso. Ignorantes. Y respondemos a un altercado. O sea, parece ser que el hombre manda, pero en la casa yo creo que manda la mujer. O bueno, no sé. Si hay un malestar en la cultura, en el inconsciente, seguramente tiene que ver con ese tipo de situaciones. Pero bueno, sus opiniones son las que cuentan. Vas tú y después la señora. Sí, yo creo que parte del malestar es porque hacemos una dualidad como tal. En una mente la dividimos en inconsciente e inconsciente. Consciente bueno y inconsciente lo malo que me pasa a mi trabajo. Y yo creo que siempre que marcamos una frontera, siempre va a haber un conflicto. Aquí la cosa de que el psicoanálisis, bueno, no nada más el psicoanálisis, ya psicología oriental de miles de años, no justamente se dio cuenta de esa demarcación que hacemos inconsciente malo, consciente bueno, y no se trata de eso, ¿no? Sino que es una mente única y que justamente nuestra conciencia actual es como la conciencia burda, ¿no? Es la conciencia que se da cuenta a través de la percepción, pero sin embargo hay mucha conciencia, o sea, hay conciencias detrás, que es lo que le llamamos inconsciente, ¿no? Y que justamente, bueno, yo sí difiero de que la conciencia es la razón, no, porque la razón ya es una elaboración de muchas cosas, y a veces la misma percepción es conciencia que no es razón. Entonces, no es una correcta. La señora, después el señor, la señora. A ver, bueno, que hable ella. Bueno, hablando de la inconsciencia, yo creo que todos nacemos con el inconsciente puro, limpio, y cuando nacemos vamos creciendo con tantas culturas y tantas cosas, es lo que nos va resumiendo el inconsciente. Entonces, cuando queremos ser conscientes, no somos conscientes porque ya por lo que estamos rodeados nos hace reprimir ciertas cosas. Entonces, yo creo que a partir de, como dicen, de la niñez, empezamos a nacer con la cultura de nuestros padres, lo que sea, y nos empiezan a decir esto sí, esto no. Entonces nuestro inconsciente, que yo digo que es el consciente también, que es puro, empieza a decir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Entonces, ante algunas cosas, la gente me ha hecho ver que unas cosas son malas. Entonces, ¿qué hago? Que guardo eso, y no es que sea un secreto, sino que lo guardo porque me han hecho sentir que es malo, entonces tengo que reprimirlo. Entonces, yo creo que el inconsciente y el consciente sí vienen siendo lo mismo, y el inconsciente es algo que no queremos expresar, que no queremos decir por miedo, por cultura o por cualquier otra cosa. Pero vos, señor, después el señor y después. Entonces, señor, por favor. Bueno, mira, yo pienso que el punto de vista de cada quien es muy respetable. O sea, yo estoy convencido porque yo tengo algún tiempo metido en este campo de la filosofía, ¿verdad? Y entonces, yo por ejemplo en lo particular, ¿qué es bueno y qué es malo? Es relativo. O sea, si uno fue educado en cierta forma, entonces para uno es pecado, es malo, etc. Pero por medio de la razón y por medio del conocimiento que todos nosotros podemos adquirir a través de leer
de enriquecernos, automáticamente vamos cambiando nuestros puntos de vista. O sea que ya vamos dejando esos atavismos, esas cadenas que nos sujetan, enseñanzas que tuvimos de niños, que nos anclan, que nos atoran, ¿verdad? Entonces la conciencia, por eso yo afirmo, ¿verdad?, que nosotros, por eso evalúo mucho estos talleres, porque esos talleres nos enriquecen a todos. O sea, aquí, cada vez que salimos de aquí, vamos enriqueciéndonos. Y entonces el punto de vista y el criterio de cada quien aumenta. Y entonces eso es lo importante. Ahorita, en estos momentos que estamos viviendo crisis políticas y demás, esta es la fórmula para salir de todo ese atraso en el que estamos metidos. Entonces, es respetable el punto de vista de cada quien. Y los exhorto a todos a leer, a informarse, a un concepto el que sea. A ver, vamos a ver cómo está esto, y meterse esta fondo, de dónde es esto, cómo viene esto, y entonces ya uno va enriqueciéndose. Por eso yo respeto la opinión de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y estoy convencido de que eso de que qué es bueno y qué es malo, pues es muy subjetivo, ¿verdad? Y entonces nosotros en la vida, yo siento que si nosotros nos enriquecemos por medio del conocimiento, automáticamente vamos siendo felices. Yo me he convertido en hedonista, pero un hedonista en una forma de no serle mal a nadie, de no envilecerme a mí mismo, porque se dice que el hedonista se queda borracho y el que toma drogas. No es por ahí. Nosotros venimos a esta tierra para ser felices, y esa felicidad la adquirimos a través del conocimiento, ¿sí? Dificultades todas las tenemos, no hay quien no las tenga, pero nosotros sí debemos enriquecernos de conocimiento con la finalidad última de ser felices. Yo estoy convencidísimo de eso, ¿verdad? Va allá, luego va el señor y la señora. ¿No? ¿Seguro que no? No, yo ya no por mí. Muy bien. Me gustaría agregar mi punto de vista, ¿no? Para empezar, para el psicoanálisis, pues para mí es una pseudociencia, ¿no? No es una ciencia como tal. Todo lo que dice no es verídico, no es comprobado, etc., ¿no? Y además Freud creía en un determinismo psicológico. Y por ejemplo eso va en contra un poco de, no sé, bueno, de mis ideas, ¿no? Porque hablar de un determinismo psicológico, él decía que, o sea, él empezó a separar la mente en fracciones, no en partes. Y como dices tú, o sea, yo voy más por los que ven a la mente como un todo, ¿no? Como los que está, los fenomenológicos, los otros tipos de psicología, ¿no? Aunque Freud se le reconoce todo lo que hizo y, o sea, es la base de la psicología, ¿no? El psicoanálisis. Pero sí tratar de separar así como que consciente y inconsciente, etc., se me hace un poco ya fuera de lugar, ¿no? Como que ya en estos tiempos la persona se debe de ver como un todo total, no lo que no vemos, lo que sí vemos, etc. Porque él también me llama la atención que él, o sea, por ejemplo, yo pienso que a lo mejor estoy un poco, siempre me ha gustado el psicoanálisis, ¿no? Pero estoy un poco en contra de que, por ejemplo, solamente entrando en una parte subconsciente o inconsciente se puede llegar a todas esas partes, todas las anomalías psicológicas, todos esos problemas mentales, ¿no? Yo considero que si la persona es suficientemente madura, puede resolver los problemas sin necesidad de entrar a esa parte de que no puede ver. Yo pienso que sí hay esa forma de que sí podemos resolverlo como un todo. Más o menos es mi punto de vista. A ver qué más. Va. Si se puede, El Benito y luego el señor. Okay. Es muy importante que en estos talleres también nos auxiliemos con un diccionario, porque existe confusión siempre en el mundo de los conceptos. Una cosa, si es que así puede definirse el concepto, es diferente a la conciencia con C que a la conciencia con SC. Igualmente el inconsciente con C y el inconsciente con SC. De ahí el por qué el mundo del conocimiento tiene que ser totalmente estructurado. Es decir, somos entes que estamos aprendiendo continuamente y que no podemos hacer ese tipo de separaciones que en ocasiones resultan terriblemente perjudiciales, porque si no
no existiría una evolución en el ser de cada uno de nosotros. Es decir, en la medida que nos preparamos, vamos nosotros no únicamente resolviendo, sino creando, que es lo más importante del hombre, crear toda esa concepción global que en ocasiones nos, llamémosle, existe una turbación, un acoplamiento brutal, ¿verdad?, de lo que el hombre es en función de lo que nos rodea. De ahí el por qué debe existir un orden, y ese orden lo da el conocimiento. Gracias. En referencia a lo que menciona, estos talleres definitivamente buscan eso, ¿no? Una creación de conocimiento. Con referencia a eso, lo que estamos pretendiendo aquí, si creamos un diccionario, nos enfocaríamos a lo que dice el diccionario. No es así, porque el diccionario, ¿verdad?, también aporta una serie de sinónimos y antónimos y otro tipo de concepción. No se trata de apegarse, sino se trata precisamente de eso, ¿verdad?, de aportar algo diferente a lo que la guía del diccionario nos da, nos entrega. Es decir, lo más importante de los talleres es armar nuestra propia concepción independientemente de lo que otros digan. Por eso, hace un momento se habló que estos talleres son ricos, porque aquí vamos a salir, ¿verdad?, con 30 ideas diferentes, ¿verdad?, en una aportación mancomunada. Bueno, con referencia a lo que usted estaba diciendo, señor, con todo respeto, yo pienso y creo, ¿verdad?, que desde que nacemos tenemos la capacidad para discernir el bien del mal. Y esto, el bien, la moral y la ética no tiene un estilo ni una moda, es de todos los tiempos, ¿verdad?, desde nuestros ancestros hasta el futuro, nuevas generaciones. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Correcto. Ahora, con respecto, por ejemplo, al inconsciente, yo decía que era un archivo que estaba ahí en la psique, en el cerebro, ¿verdad?, y que se desplegaba conforme a las etapas de la vida, y que nuestros actos a veces son inconscientes porque son ordenados a la conciencia de la gente, ¿no? Bueno, pero también escuchando yo a mi compañera, ¿verdad?, con relación a que ella nos comenta que de pequeños somos limpios y puros, ¿verdad?, de la mente, y conforme vamos creciendo, bueno, pues obviamente se va contaminando un poquito, ¿verdad?, la inconsciencia. Mi pregunta es si nacemos con un archivo básico o si lo adquirimos a través de la vida, porque de lo que yo sé es que ya nacemos con un archivo básico, desde que se está bebecito, ese cerebro pequeñito ya trae un archivo básico, ¿verdad? Es increíble, pero ya lo trae. ¿Cómo? No lo sabemos, ¿verdad? Pero ahí viene ya. Y bueno, sí. Gracias. ¿Va el señor? Sigue Benito, perdón, Benito, el señor y Guillermo. Y luego el señor. Gracias. Bueno, efectivamente, lo que estoy de acuerdo con todos mis compañeros es de que aquí se construye conocimiento, estoy de acuerdo. Y mi comentario en base a lo que comentaba Guillermo también, porque el ser humano, o viéndolo desde el punto de vista también biológico, el cuerpo humano, mente, corazón, el gusto, el tacto, la lengua, ¿verdad?, el habla, etcétera, ¿no? Funcionamos en base a sistemas. Digamos, por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿no? Ahí yo pondría en tela de juicio un poquito lo que decía Guillermo, porque, por ejemplo, en la psicología del deporte, yo voy corriendo, voy cansadísimo y voy repitiendo, no, voy cansado, eso no existe, no, voy cansado, eso no existe. Y llega un ratito en que agarro el problema, que agarro un secundario. Entonces todo va también en lo que tú creas. Por ejemplo, si yo no creo, pues nunca le va a funcionar. Pero si yo creo,
y empiezo a hablar conscientemente, llega la señal a mi subconsciente. Por eso yo ponía la pregunta: ¿quién no viene? Y al final, aplicado a la psicología del deporte, esto en lo personal a mí me ha dado resultados. Entonces, vean, aquí ya también meto a la fe, ¿no? ¿En qué crees tú? Que si tú crees, te va a funcionar, ¿verdad? Y ahí lo que decía, ahorita hablando de la verdad, Oscar Alites, ¿no? Si tú crees, si tú tuvieras fe con un granito de mostaza, moverías montañas. Ahí va. Bueno, va el señor, luego allá, luego el señor, luego tú. ¿Sale? Bueno, yo no sé si a ustedes tomen a bien mis sentidos prácticos de las cosas que me dijeron en Estados Unidos. Por ahí alguien escribió, voy a tratar de si se puede modificar la personalidad, pero no explica. Porque la personalidad es jurídica, tu nombre, tu domicilio, etcétera, etcétera. Lo demás se llama imagen. Confunden mucho la personalidad, que dicen, ese hombre o esta persona tiene mucha personalidad, pues tendrá muchos nombres, muchos domicilios. No, esa es imagen, no hay que confundir. Porque confunden. Dicen, ¿es pensionado o jubilado? Es lo mismo. Porque ya dejé de trabajar, siento entusiasmo, júbilo, el jubileo de que viene Dios. Esa es alegría, alegría porque la separan. Eso es una tontería. Todos somos pensionados y todos estamos alegres porque pues, ya no trabajamos. Bueno, el otro punto es el sentido práctico de las cosas. Mire, yo no soy de mucha literatura porque leía algunos libros, a lo mejor unos 10,000 libros. Y yo me volví a leer la Biblia, la leí mucho tiempo y muchas, porque daba clase en el seminario de religionistas. El Quijote aburrido lo leí 2 veces. Bueno, entonces me voy con la señorita de la que estuve diciendo y se lo pongo en forma práctica. Miren ustedes, ahorita hay una desbandada de la célula familiar, está desbandada y yo tengo la clave para que no. Nosotros los hombres debemos de hacer esto. Les voy a contar una vacilada de una policía de hace muchos años. Y en el Charco Verde, si ustedes lo conocen, ahí está policía y tránsito. Y le dice el señor Aranda que a un policía, si quieres llegar a ser policía viejo, el tonto, ¿verdad? Yo no digo más palabras, interpretenlas. Si quiere uno conservar su pareja, para que no se destruya la célula de la sociedad, que es la base, las familias que están desbandadas, el hombre debe hacer el tonto y no debe preguntar, es decir, no debe tener lengua ni oídos ni vista, no vea nada de su esposa, consérvela. Nada más que existe un peligro. Si dentro del montón de hombres que trae se enamora de uno, entonces me abandona. Pero hay que arriesgar para que no se destruyan las familias. Yo soy abogado. Hoy se casan. Yo he visto y he vivido matrimonios de 15 minutos. No duran 15 minutos. Y eso es el verdadero peligro que tenemos nosotros aquí. Y ahí es donde yo baso mi sentido práctico. La señorita lo dijo. En otras palabras, huir y bombardes. Yo se lo digo en sentido práctico. Y le digo a los hombres, y ojalá y lo puedan dar a conocer, que depende del hombre conservar su célula de la sociedad que está. Aguántese. Si la escogió, dice la mujer, quiéreme como soy. Dios los bendiga. Lo que dijo usted, retomando lo del deporte, yo estoy de acuerdo. De hecho, eso significa lo que yo dije, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona cree en sí mismo, ahí ya sería algo como psicología del pragmatismo, se retroalimenta y ella misma puede hacerlo, ¿no? Y el pragmatismo rechaza el psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que la psicología es una fusión debe ser una fusión de las diferentes corrientes, ya sea psicoanálisis, pragmatismo, fenomenología, existencialismo, histórico-cultural, no sé, o sea, una fusión, y por lo tanto dejarle simplemente el lado del inconsciente y definirlo a partir del psicoanálisis se me hace como que algo, pues, no sé, como que ahí le falta, no nada más en ese lado. Y luego referente a lo de bien y el mal, yo también creo que es subjetivo, porque por ejemplo, si yo tengo hambre y te robo a ti,
¿Es bueno para ti o bueno para mí? Es bueno para mí, no, porque yo tengo hambre y quiero sobrevivir, entonces bueno, y es bueno para ti, no creo, porque te estoy quitando lo tuyo, a lo mejor tú te quieres morir, tú te vas a morir de hambre porque te lo estoy robando yo, pero para mí es bueno y para ti no. Entonces como que el bien y el mal es un concepto subjetivo que también yo creo que se va más allá de eso, ¿no? Aunque estoy a favor, claro, de que se respete la integridad física, etcétera, todo este tipo de reglas morales, la ética, etcétera, ¿no? Pero sí creo que es algo subjetivo. Y lo de si nacemos en blanco o con algo escrito, yo siempre, es que ahí a lo mejor tiene que ver mi filosofía, que es existencialista, ¿no? Por lo tanto, primero soy y luego hago lo que soy. O sea, el existencialismo, primero tú existes y luego te defines. Entonces, por lo tanto, yo creería que primero nace uno, nace en blanco y a partir de ahí, de la sociedad que le toca vivir, se va definiendo y tiene que ver el contorno social, lo político, etcétera, y lo que uno mismo desea hacer. Entonces, nada más quería volver a eso, también desde mi punto de vista. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, es bueno hablar del bien y el mal. Es bueno hablar del bien y el mal porque parece ser que hay una tendencia, ¿no? Y el inconsciente está siempre reprimido por lo catalogado como malo, ¿no? Uno no va a hacer en público algo malo a menos que se preste, ¿no? O a menos que tu conciencia esté alterada de alguna forma. Entonces, el cuestionamiento, la reflexión va dirigida ahí, ¿no? Si no existiera esta axiología que nos determina mucho en la sociedad, ¿hubiera inconsciente o qué clase de inconsciente existiría? Perdón, ¿iba de ti? Precisamente dentro de la aparente sencillez de la filosofía existe la complejidad de la reflexión. De ahí el por qué estamos enfrascados ahorita en todo lo que envuelve a la misma. Se está hablando de ciencia, se está hablando de psicología, se está hablando de aspectos conscientes, inconscientes, de un montón de conceptos tan complejos que precisamente por eso, como aquí se acaba de manifestar, también contribuyen a la confusión. Pero finalmente, si armamos paulatinamente aquello que se pretende, probablemente lleguemos a un entendimiento. Porque nuestra compañera manifiesta precisamente que ya se nace con ese bagaje de conocimientos, ¿ya? Y entonces tenemos nosotros que remitirnos a los tres filósofos por excelencia: Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Porque el primero habla del hombre, por el hombre; el segundo, el hombre de las ideas; y el tercero, el hombre de la praxis. Entonces, eso lleva a conclusión de que precisamente necesitamos nosotros correlacionar todos los aspectos para armar nuestro propio conocimiento, porque si no, no entenderíamos a Newton cuando él manifestó, es que el hombre, ¿verdad?, es que él mismo hablaba que él se sentía en hombros de gigantes, es decir, que él aprendió a correlacionar el conocimiento sin profundizar, ¿verdad?, si uno no tenía razón. En realidad, todos los filósofos la tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos están intentando con teorías o con nuevos conocimientos que de alguna forma nos invitan a conocernos. Muchas gracias, señor. Va José, después del señor. Bueno, antes de dar mi comentario sobre el tema, sin ánimo de ir a aprovechar a nadie, yo creo que se nos está viendo un poquito la dinámica original del café, que es hablar, dialogar y cada quien da su postura, y también desde la parte experiencial, ¿no? Siento que nos estamos olvidando de eso, lo que se planteó desde un principio, opinaba que me gusta lugar mejor, pero siento que se está olvidando de esa parte, se está volviendo una especie de relativa para defender mi precepto ante los demás, cuando yo siento que debería ser lo que debería ser diálogo de lo que los otros aportan, construir
evidentemente conocimiento, pero con la suma, ¿no? Y aquí se está viendo una especie de apología, ¿no? de mi postura o algo así. Retomando un poco la experiencialidad, yo quisiera comentar en esto del consciente y del subconsciente, una experiencia que estoy viviendo desde hace 3 años, una experiencia que en lo consciente se dio por un conflicto con un arquetipo, en este caso la figura paterna, que yo he desplazado en otras figuras como mis maestros o varones de edad mayor, ¿no? En el caso de mis parejas, ¿no? Entonces, ese conflicto consciente es la tesis, ¿no? Entonces, no me he titulado y ha sido un proceso que no es por falta de conocimiento ni por habilidad, sino por un problema que tuve con una figura de autoridad. Eso fue en el plano consciente, ¿no? A lo largo de estos 3 años, en el plano inconsciente, en el plano de los sueños, ha estado presente desde hace 3 años, ¿no? El sueño recurrente, en donde vuelvo a la preparatoria y tengo que terminar la preparatoria porque me falta una materia que no cursé. Esa materia no es otra cosa que la tesis, ¿no? En el plano consciente, he tratado de evadirlo con regresiones, es decir, actitudes infantiles que me producen placer. Por ejemplo, todos estos 3 años me he dedicado a leer los libros que leí en prepa y en secundaria que me gustaron. Me he bajado todas las caricaturas que vi en mi infancia, he vuelto a comer las cosas que comía de niño, cosas, ¿no? Y en el sueño, esas regresiones se manifestaban cuando yo ya estaba en el sueño y volvía a la prepa o a la secundaria. A veces se juntaban personajes de épocas distintas en esa época. Y a pesar de que yo decía, tengo que terminar esta materia, yo me sentía muy bien estando otra vez en la prepa y en la secundaria. Es decir, lo que yo experimentaba conscientemente en mis regresiones, y yo decía, esto lo hago para sentirme bien, en el sueño, a pesar de que sabía que estaba pasando por algo malo, yo me sentía placentero, o sea, yo sentía placer de volver otra vez a la secundaria. Entonces, llegó un momento, hace como unos meses, en que yo concienticé eso en el sueño. O sea, en el sueño yo decía, bueno, es que esto ya lo he soñado, voy a dejar que pase y me voy a despertar. Así a ese grado me lo decía en el sueño. Y ya me despertaba y recordaba perfectamente el sueño, muy lúcido. Es decir, como un mecanismo de evasión de la realidad, y luego del sueño construí otro mecanismo de evasión que fue concientizar el sueño. Entonces fue una cosa así muy rara. Y el último, porque ya estoy en la etapa última ya donde le dan a uno en el plano consciente una fecha límite, se ha agudizado todavía más, y ahora estoy teniendo sueños con otro de mis arquetipos infantiles que son los alacranes, un pavo que yo les tengo a los alacranes, y ahora el sueño consciente recurrente es que aparezcan los alacranes en el sueño. ¿Pero por qué? Porque en el mundo consciente tengo una presión ya de meses para terminar la hipótesis. Entonces ese es mi problema. Es muy importante lo que dices antes de que continuemos, porque parece ser que los sueños siempre responden no a una interpretación del inconsciente, sino a algún tipo de identificación. Entonces, la pregunta que yo les dejo al aire es, ¿qué tanto los discursos que conocemos, freudianos, junguianos, de interpretación de los sueños para un futuro, qué tanto es conocer el inconsciente y qué tanto es otra herramienta que nos permite identificarnos en momentos muy puntuales de nuestra vida? Perdón. ¿Seguía el señor? No, bueno, yo quería hacer una pequeña observación, abundando en lo que dice aquí el maestro, que consiste en lo siguiente. Recordemos que, por esto es la vez que remontarnos al principio, la tesis que manejaba John Locke, ¿verdad? De la tabla rasa. O sea, que él afirmaba que nosotros nacemos como un pizarrón blanco y que empezamos a aprender al transcurso de las experiencias que vamos teniendo. Y ahí es donde se van sumando esos conocimientos, esas taras o esos problemas que hay. Posiblemente antes de que salgamos a la vida ya hay algo que se va almacenando ahí, pero a raíz del momento en que el espermatozoide llega al óvulo y empieza la formación y empieza a haber un proceso en el que ya entra la conciencia y demás, a partir de ese momento. Esa es la tesis que manejaba John Locke, ¿verdad? Y la de Platón. Platón manejaba la idea que ya traíamos desde antes, ¿verdad? Ya una historia y una serie de cosas. En cuanto al aspecto de las herencias genéticas, es irrefutable. Heredamos enfermedades, heredamos ciertas cosas, pero entre la conciencia o la razón, según cada quien, ¿verdad? Porque hay quien tiene esas ideas platónicas de esas creencias,
inclusive de donde se originaron lo que son las religiones actualmente, las religiones occidentales, de ahí viene todo esto. Entonces, es bueno remontarse a eso, tratar de entenderlo para comprender y estar dentro del conocimiento del tema del que estamos tratando. Cuando me den la oportunidad, quiero recordar dos cosas muy importantes. Ahorita, ¿quién sigue mucho? Perdón. No, la atención es que... Cuando ustedes gustan. Perdón. Iba él y después... El que anda deprisa va más pronto a la muerte. Nada más sí, antes de que el comentario quisiera hacer énfasis en lo primero que dijiste y pues sí recordarles que el café también es algo que se me pasó en un inicio, sí parte de la experiencia. Sin embargo, este tema pues es complicado que todo el mundo comente su experiencia en este sentido. Entonces, si alguien gusta, podría comentar su experiencia así como él. Si no, pues el diálogo que siga fluyendo. Sí, yo creo que sí estamos sentados a la cosmovisión que tenemos del hecho, ¿no? O del título del café. Pero sí es importante, como manifestó José, que partamos de nuestras experiencias vivenciales, porque lejos del nominalismo que pudiéramos encontrar en lo que pueda o no ser el inconsciente, yo creo que nuestras propias experiencias van a nutrir de manera más afable la dinámica del café. Ahora, eso de defender sus cosas, pues yo creo que está bien, ¿no? Pues cada quien tiene que defender lo suyo, pero sí tratarlo de hacer de una manera más dinámica, ¿no? Que esto se acabó, ¿no? O sea, tampoco vamos a pretender hacer cambiar la opinión del otro en una sesión de 1 hora, ¿sale? O sea, no tiene caso, pero sí. Yo estoy a favor de eso, ¿no? De que hasta cierto punto uno defienda lo que piensa, pero sin una dinámica o un taller, yo creo que sí hay límites que cuidar y que tener como que en cuenta cuando uno manifiesta sus opiniones. Perdón, seguimos con Diego y después el señor. Sí, pues sí, ahorita yo me quedé pensando en lo que dijo el señor sobre el inconsciente y la creencia, ¿no? Y me acordé de que varios, pues, no sé cómo llamarlos, no sé si psicoterapeutas o charlatanes, no sé qué, que se van más a los mágicos, que ellos hablan del inconsciente a través de metáforas, porque el inconsciente no distingue entre real y no real, porque no tiene división. Entonces, una creencia puede ser como una metáfora que modifica el inconsciente, modifica tu conducta consciente, ¿no? En el sentido de que no hay un mundo real y un mundo no real, como lo que es, pues, lo que te es el mundo, ¿no? Por ese lado, pensé como en cuestiones prácticas también de cómo es que se controla el inconsciente, si es que se puede controlar para un bien, si es lo que tenemos bien, y por qué queremos controlar el inconsciente, ¿no? O sea, porque ponemos la noción de controlar. Y eso, bueno, ahorita me viajé más y lo metí a cuestiones políticas o sociopolíticas, por decirlo, de cómo el inconsciente determina cierto control social que tenemos. O sea, cierto sistema político-económico también tiene que ver con el control del inconsciente. Pero no hablas de la tele. También. Ok, perfecto. ¿Señor? Sí. Bueno, hace un momento me puse de pie porque creo que el Señor se trasladó 500 años antes de Cristo. Con Sócrates el moralista, Platón el idealista y Aristóteles el metafísico. Bueno, dos cosas. Ojalá y todo esto nos sirva para poder comprender y adaptarnos al nuevo orden, digamos humanitario, porque es de humanidad, que estamos ya viviendo en México. No sé si ustedes tienen noticia de los derechos de los niños. Si no tienen noticia, fuimos a una junta que cuya titular es una compañía de leyes, soy notario, ¿sabes? Sí, en Escondía, y yo dije, y estaba hablando que Escondía y Mariano Otero.
Muchas señoras protestaron por los derechos de los niños porque no tienen obligaciones. Y ese orden tenemos que adaptarnos. Yo he dicho ya en este tiempo que es tiempo de no niños. Porque en el hogar, quien mande a un niño que sea barrero, que entre en la cárcel los padres. No me pueden copiar lo que ustedes quieran. Está en la ley. El maestro no puede mandar a hacer una tarea a un niño. Usted lo dice, ¿no? Menos mandar. Si una niña está arriba de un niño haciendo el amor, no la deben de molestar. Porque meten a la casa de la maestra. Somos dueños de nuestro cuerpo. Ese orden tenemos que enseñarlo a vivir y con esto todo sirva para vivirlo. Está tremendo, está bien calentón. Viene el otro. Respecto a los matrimonios, hay que pagarle a la mujer todas las prestaciones de ley y hay que pagarle un sueldo, vacaciones, aguinaldo, todo. Y cuando quiera uno hacer el amor con la mujer, debe de pagarle la esposa. Y para que el hombre se proteja, que le dé un vecino. Porque ya hay casos donde la mujer demanda al novio continuas el esposo por acoso sexual, como es. Tenemos que enseñarnos a vivir al nuevo orden y el que no lo crea que vea la ley. Está tremendo, está bien calentón esas dos cosas. Yo les invito a que se informen, porque ojalá y estas cosas que hoy les parecen de pañales, lo que ustedes saben, es de primaria, debemos de verlo en forma grande, como la política. Ahí andan haciendo marchas, nomás tiene una defensa mexicana, yo no lo de todos los países, el boicot. Si quieres desestabilizar el sistema, no consumas gasolina ni maseca, porque la gente no sabe que la maseca ya le quitaron la maicena, la miel y el aceite. Estamos comiendo rastrojo y de ahí vienen las migrañas por estar comiendo rastrojos. No somos vacas, no somos ruñanes. Y que no consumamos lo de Estados Unidos, porque Estados Unidos no permite que este mercado que es tan grande, porque comemos basura de Estados Unidos y le damos mucho dinero a Estados Unidos, no permite que le apriete las vergas al gobierno mexicano. O le regresan a otro país que hay tanta pobreza. Yo que recorro la pobreza, yo que ayudé 30 años a la gente que no tenía para pagar un médico, no eran asegurados porque yo fui fundador de servicio social. Le aprieta las tuercas al gobierno. Si no le arreglas el problema al pueblo, te invado el país, porque nuestro ejército es para matar a nosotros, pero no para pelearnos picos con la primera. Dos cosas ya. Nada más me gustaría invitarlos a que el argumento sea un poquito más corto y que se dialogue sobre el tema que estamos tratando, independientemente, yo supongo que tiene que ver, pero irlo relacionando con lo que estamos aquí. Lo que se está hablando. Yo pienso que lo jurídico tiene que ver con esto de lo que está catalogado como bien normal, pero para empezar a tomar conciencia de muchos aspectos, sí se empieza por pañales. O sea, en ese sentido, yo creo que es importante eso, ¿no? O sea, no vamos a empezar corriendo, no vamos a empezar volando, no vamos a empezar a otro lado. Miren, a todos, ahora sí la primera vez que vengo y hablo, porque estoy en pañales, ¿verdad? En nuestra sesión, ahora sí ya puedo hablar porque estoy en pañales. Entonces, lo único que yo quiero decir, y que me ha pasado, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer, no sé, yo no puedo hablar desde libros ni mucho menos, nada más de mi vivencia. En este caso yo les puedo decir, yo fui a una plática, a mí me dijeron, todo está en la lista. Es más, no hay una enfermedad, uno se las busca. Y yo no es posible, les tengo que decir también, tengo epilepsia desde los 9 años.
¿Cómo voy a buscar una enfermedad yo? Todo está en la mente, todo está en la mente. Dije, a ver si la mente es así. Pues ahorita llevo 4 años sin enfermar. ¿Sí? ¿Y qué es? El Señor, no sé, el Señor, Él. Fueron varios que tocaron el tema, ¿verdad? Yo ahorita hablo porque estoy en pañales, la verdad, de esta sesión ya estoy en media yo, a lo mejor. Pero es bueno ir aprendiendo. Y gracias a todos ellos, porque pues, ahora sí, de todos, un poco, bueno, no de libros, no mucho les entendí, ¿verdad? Pero lo que hablan real es lo que yo sentí. Y es lo que yo viví, y tengo 4 años sin enfermar. Después de los 9 años de... Bueno, perdón, felicidades, pero ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Hay que entender, bueno, a mí me lo dijeron esa vez, yo me burlé en el momento, pero me dio gusto. Me burlé y me dio gusto. Me burlé y dije, ¿quién va a querer tener una enfermedad? Dice, es que uno se busca las enfermedades. Uno, ay, no, ya estoy enfermo de esto. Ay, no, es que me duele esto. No, es que aquello. No, dice, se busca las enfermedades. Y si aquella persona está enferma, ay, yo tengo los mismos síntomas. Y ya empiezan. Dice, en cambio ustedes pónganse así, positivos. Y todos, yo estaba en un no saben que yo estaba así. Y yo me puse en ese plan. Gracias a Dios. Primeramente, y es una experiencia la de pañales, a todos, adelante. Lo bueno, sabemos qué es lo bueno y sabemos qué es lo malo, porque pues ya de los que estamos aquí ya estamos grandes todos. Lo bueno, para mí, en lo personal, es trabajar. Y lo malo, pues echarle echando las palabras, no quiero decir. Es todo. Muchas gracias. Bueno, no. Yo creo que ya es el momento. No. Sí. Les vamos a pedir, por favor, 4 opiniones. Sí, por favor. 4 opiniones a cualquiera que quiera participar acerca del tema o de la dinámica y del taller, ya que hay gente nueva. ¿Qué opinan del tema? ¿Qué opinan del taller? ¿Qué les pareció? Y preferentemente que los que no hayan hablado, ojalá puedan hacer unas 4 conclusiones. Les pasamos unas hojas, ahí por favor anótenos al final, se las dan a Nacho, lo que les gustó, lo que no les gustó y un comentario, pues, si ustedes gustan. Muy breve. Nada más, ahorita ya hay que contabilizar. ¿Quién va primero? 1, 2, 3, 4 y 4 o 5. Está muy bien, claro. Sí. Entonces empezamos de claro. Sí, Bueno, mi nombre es Raquel Angélica, mi consciente dice que tengo 30 años y mi consciente 42. Estoy aquí porque, como bien hemos dicho, me llama la atención, me he empezado apenas a mi edad, me tema lo que es la cultura y conocer museos y todo, porque estamos viviendo en unas épocas muy buenas donde hay mucha televisión, muchas cosas, sí hay políticas, sí hay guerras, sí hay todo, ¿no? Pero hay cosas que sí podemos contribuir y hay cosas que no. Y me llama la atención aquí porque puedo compartir, como dicen, yo cuando entré dije, wow, aquí hay muchas personas que leen, creo que aquí me encajo. Sí. Pero de repente sí ese inconsciente de querer saber más y de conocerme a mí misma, eso me hizo venir aquí. Entonces se me hace muy padre este tipo de dinámicas porque pues sí vivimos un mundo que está allá afuera y esto yo lo quiero agarrar como una alimentación para mí, un crecimiento personal. Y a mí es la primera vez que estoy en un tipo de cosas de estas y me hace muy, muy, muy interesante ver los tipos de criterios que hay y eso a mí me va a ayudar a crecer mucho y ese es mi comentario. Y a mí se me hace excelente y eso me va a motivar a leer yo creo un poquito más. Muchas gracias. Recordar que no se necesita saber filosofía para venir. Necesita la disposición del filósofo. Hay que empezar. Sí. No se necesita ser amigo de la verdad. El filósofo es amigo de la verdad. Se necesita empezar. Sí, tendríamos que después plantear eso. ¿Quién más va? Muchas gracias. De este lado, señor. El aspecto conciencial en función de los pueblos
es complicadísimo, porque el hombre, o sea, nosotros, hemos aprendido a categorizar. Y en esa categorización, ¿verdad?, estamos armando pueblos o culturas de primer mundo, ¿verdad?, y culturas de tercera o hacia abajo. De ahí el porqué, ¿verdad?, como aquí se acaba de manifestar, efectivamente, ¿verdad?, si alguien manifiesta que estamos en pañales, sí, efectivamente lo estamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Precisamente porque el conocimiento es complejo, ¿verdad? Si fuese fácil, todos los pueblos, ¿verdad?, estaríamos a la misma altura, en la misma categoría, y no es así. ¿Por qué? Porque siempre han existido imperios, ¿verdad?, que se han aprovechado del débil, y siempre existe esa categorización del poderoso y del débil, y en esa circunstancia la balanza nunca se puede equilibrar, porque hay alguien que está justamente pensando, ¿verdad?, cómo voy a castigar, ¿verdad?, o cómo voy a asimilar al otro, ¿verdad?, para que trabaje por mí. He allí la complejidad del problema del hombre, del problema en sociedad. Somos animales, ¿verdad?, y ya lo dijo Aristóteles, ¿verdad?, políticos, vivimos en la polis y no queremos que desaparezca, y no va a desaparecer, pero la categorización seguirá existiendo. Gracias. Señor, luego, después tú, después. ¿Sigo yo? Sí, señor. Nada más dos cosas. Miren, yo me atreví a exponer verdades. Les digo de todo corazón, a mí me pueden rebatir las ideas, incluso, es más, no me ofendo de nada, me pueden censurar. ¿Por qué no utilizo la palabra crítica? Porque criticar es aplicar los principios de la sana razón y el buen sentido en cualquier obra literaria. No se debe de confundir la crítica con la censura. El vulgo siempre dice, te voy a criticar, está en un error, te voy a censurar. A mí me pueden censurar mis ideas y no me ofendo, a eso vine. ¿Por qué? Porque me hacen revivir todo lo que hay dentro. ¿Estamos? Gracias. Bueno, es la primera vez que yo vengo igual. Me parece un proceso bastante interesante y enriquecedor, ¿no? Igual coincido un poco con lo que dice José. Evidentemente aquí no nos vamos a poner de acuerdo en un debate que lleva años, ¿no? En psicoanalistas, psicólogos, y realmente sí, o sea, el conocimiento que podemos tener personalmente al respecto pues puede ser muy reducido, ¿no? A pesar de, no sé, ustedes estudian filosofía, no sé, alguien que vaya en psicología, o sea, no vamos aquí a encontrarle el hilo negro al asunto definitivamente. Entonces yo creo que sí sería importante como que dar un mayor énfasis a la experiencia personal. Yo creo que hubiera sido más enriquecedor esa parte, ¿no? En el sentido, no sé, de ver, digamos, las experiencias oníricas de las personas o igual, pues no sé, ¿no? Darle cierta dinámica para ver esas representaciones del inconsciente, ¿no? Y así desde esas cuestiones vamos. Yo creo que el inconsciente es deseo, el inconsciente no dice nada, son pulsiones, ya lo decía Freud, ¿no? De repente pues sí creo que estábamos confundiendo un poco con lo que es el imaginario, lo que es el inconsciente en sí, ¿no? Y bueno, también yo creo que era importante rescatar esa parte social que existe en la represión del inconsciente. Precisamente este tipo de dinámicas yo creo que serían enriquecedoras en soltar un poco eso, ¿no? Librarnos un poco de esa estructura rígida que nos impone la sociedad en sí, el Estado, y que sí, pues finalmente yo creo que el inconsciente no es una instancia por sí definida, ¿no? Igual haciendo un poco analogía con esta imagen del archivo, sino que, o sea, el inconsciente se hace en el proceso de la represión. Y precisamente yo creo que este tipo de dinámicas pueden ser como que enriquecedoras en el sentido de liberar un poco eso, ¿no? Con imaginarios, con experiencias oníricas, todo esto.
y pues ir un poco más allá de lo que yo creo, yo leí, el profe me dijo, ¿no? Entonces tú invitarías a los demás a la próxima sesión como a soltar la experiencia. Sí, definitivamente, ¿no? Igual darle cierta, pues, bueno, es que desconozco cómo sea la dinámica, ¿no? No sé si es así. O sea, igual sí es así como va surgiendo, me parece muy chido también, pero igual sí darle cierta estructura, pues sí, para tratar de esto, ¿no? Que se compartan un poco más las experiencias. Sí, de alguna manera, yo sí quiero agradecer mucho a José, porque no es el primer café que nos hace saber, ¿no? Pero nosotros tratamos de hacerlo así. Yo creo que nos hace falta en la introducción hacer énfasis en esto de, ¿saben qué? No vamos a partir de ningún texto, vamos a partir de la experiencia. Nosotros, a diferencia de ustedes, desafortunadamente o afortunadamente, tenemos que partir de una postura, ¿no? Tenemos que partir diciendo, ¿saben qué? En este café el sueño se va a definir así. Hay ciertas maneras de ver las cosas como para darles, no sé, algo por entendido, ¿no? ¿Saben qué? Aquí está. Ahora sí, vamos a hablar de lo que les pasa a ustedes. En ese sentido, uno no pretende ni censurarlos, ni arrinconarlos, ni que se vuelvan nominalistas. Simplemente, ustedes hablan de una experiencia. Yo siento que eso nos hace falta como que ejercitarlo, porque al parecer hablamos de, para nosotros lo que es el inconsciente, no las experiencias inconscientes que hemos tenido, que al final se reducen a un discurso consciente, ¿no? O sea, paradójicamente pasa esto. Sí. O sea, ¿qué podemos decir de los cerrados? Nada. Si estás hablando de él, ya no es inconsciente. Y yo también quisiera remarcar y recalcar que el café filosófico lo hacemos todo, porque finalmente hay gente que se queda callada. También también participar es saber escuchar, eso queda claro, saber escuchar, porque hay gente, y hemos tenido gente que está en el celular y está mandando mensajes todo el rato que estamos hablando. Entonces, o está papaloteando o está platicando entre ellos, por ahí hemos tenido esa experiencia. Yo también los quiero motivar, y muchas gracias, José, porque José no ha faltado ningún café. Entonces, por eso tiene la autoridad en ese sentido de decir. Pero bueno, en ese sentido, yo sí quisiera decirles a las personas que son nuevas que el café se va llevando como enlazado, ¿no? Conforme al público. Y el tema también tiene mucho que ver. Hemos tratado temas y todo el mundo empieza así. Temas como la felicidad, el amor, y todo el mundo, y hasta hay una cadena que dijimos, ay, a ver, ¿quién sigue? O sea, yo pienso que tiene mucho que ver el tema, tiene que ver el público y obviamente nosotros. Entonces nosotros estamos tratando de invitarlos muy continuamente, no sé si se han fijado, a que sea esto. Sin embargo, si el público no jala, pues entonces también, y qué bueno que hagan estas precisiones, porque sí tiene que ver mucho el público. Hay mucha gente que se queda callada y solamente se monopoliza el discurso en algunas personas. Entonces aquí ya sería la invitación, si ojalá vengan el próximo lunes, ya empecemos a hablar todos. Y además también tiene que ver que también muchas personas que vienen también, pues sí, también son muy participativas, otras no, pues nada más quería decir. Profesor, es tan interesante escuchar a todos, sí. Es bien importante, bueno, a mí en lo personal me encanta, ¿no? Ojalá que todos fueran como yo, que nomás estudiar y ya, porque la verdad me gusta ver, o sea, me gusta escuchar a todos, lástima que no todos hablan, pero bueno, es una forma de participar, escuchar, pero si quisiera, no sé, escucharlos, ¿verdad? Porque, bueno, para mí es tan importante escuchar. Perdón usted, no es fácil lograr la madurez en los talleres. Exacto. La madurez es un proceso lento en el que paulatinamente se va asimilando precisamente el porqué de los talleres, porque si fuera fácil, pues todo el mundo participaríamos. No es así. Por eso hay que tener paciencia también, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, pues para ir madurando, ¿verdad? Porque el otro día escuché que parece que ya van 30 y tantos cafés.
121 cafés. Fíjense, 121 cafés, ¿verdad? Pues si hay personas que vienen la primera vez, caray, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Y el proceso de la madurez, ¿verdad? Tienen que ser ustedes pacientes, Claro, porque no es fácil que uno pesque el hilo de la hebra para seguir tejiendo la madeja. No, ya, tranquilos, ya iremos madurando, ¿ya? Y estos talleres también progresarán en ese orden. Bueno, a mí me gustó mucho y espero que me sigan recibiendo, en verdad. Y yo felicito a los coordinadores que tienen un carácter bien bonito. Porque yo cuando llego y veo caras así de este tamaño no regreso, ni regalado. muy bien. Entonces, y les agradezco a las señoritas, a los jóvenes, porque yo les digo jóvenes a todo el mundo. Y para mí no existen los años ni los minutos en viaje de la vida. Nomás hay dos cosas, vida y salud. Les agradezco haberme escuchado y espero haberles abierto su conciencia al nuevo orden que debemos de vivir. Les agradezco de todo corazón. ¿Me pueden seguir recibiendo? Claro, sí, señor. Yo me doy al sentido práctico de las cosas, por eso triunfé en Estados Unidos. No me pagaron nada. Muchas gracias. Vamos a terminar porque hay varias participaciones. También la señorita y ella. Ya cerramos contigo. Hoy, esta segunda vez que vengo, me tocó, hoy vengo un poco sedada porque estoy enferma, por eso no participé, pero aprecio mucho de manera muy rápida el comentario de José, aprecio esos procesos de búsqueda y el del compañero que no sé cómo se llama, Diego, que habló del viajezote. Cuando él estaba hablando también me remitió a mí, no sé, a pensar en cosas como qué sucede en juegos como Second Life, ¿no? Si nosotros tenemos un inconsciente y somos capaces de crear otras identidades, esas identidades que tantos elementos componentes tienen. Entonces, pues, estuvo muy contenta en este espacio y aprecio mucho como esos procesos. Gracias. Giselle, por favor. Sí, pues que el tema pues es enorme, ¿no? Y prueba de eso es lo que surgió en estas 2 horas, porque pues uno se puede ir desde lo general hasta lo particular, ¿no? Y a partir de las 2 hojas de texto que nos leíste, pues todo lo que se generó, ¿no? Entonces, pues el inconsciente, simplemente la definición, ¿no? De cualquier cosa, por ejemplo, de los sueños, la importancia que nosotros le damos, pues no es lo mismo en una cultura mexicana lo que les dan, que sobre todo pues, los sueños, todo lo único se va mucho a la superstición, ¿no? Y se suele ir, ¿no? hacia esa rama, y pues en otras culturas también se les da una importancia muy distinta, ¿no? Y otro enfoque a todo lo onírico. Y pues es porque es un tema enorme, ¿no? En el que realmente no tiene como, pues no se han llegado, por lo mismo de que no se ha llegado a una conclusión, o sea, porque la mente humana pues realmente rige muchísimas cosas, ¿no? Avanza la ciencia en cuanto al estudio de la psicología, por ejemplo la psicología aplicada, todo esto, y se descubren otras 1000 cosas, salen 1000 temas derivados de ahí. Y bueno, igual recomendaría que igual se enfocara, o sea, por ejemplo, hablar del inconsciente y enfocarlo igual como a unos temas como máximo. Igual ya sí podríamos como avanzar mucho, o sea, avanzar más y llegar así como a más conclusiones, ¿no? sobre varios temas, porque sí, pues es enorme, no podemos hablar de muchísimas cosas desde las definiciones de lo que es para cada quien, de lo que hemos leído, que es el sueño, de lo que nos ha pasado, son muchísimas cosas, ¿no? Pero es un tema interesantísimo. Ok, últimos 2, tú. Es que me gustó mucho que todo lo que yo dije, mucho rollo, lo dijo la señora en muy pocas palabras. O sea, eso se me hace muy importante y es lo que siempre he buscado yo, ¿no? O sea, que se entienda, que se dé expresar lo que uno piensa, pero en pocas palabras. Entonces, es lo que quería decir. Gracias. Sí, bueno, sí, con respecto a lo que dice ella de los sueños, sí, una de las cosas que igual también me gustaría plantear es que sí, pareció que identificamos luego el inconsciente, sí, sueños, ¿no? Pero bueno, existen también otras formas donde se hace visible el inconsciente, ¿no? Los lapsus
bilingüe, no sé, muchas de las representaciones que vemos todo el tiempo, ¿no? Caricaturas políticas, digamos, representaciones que están ahí todo el tiempo, ¿no? Precisamente en el plano de lo onírico, ¿no? Quizá hubiera sido interesante entonces habernos enfocado propiamente sueños e inconsciente, ¿no? O igual, si hablábamos de inconsciente, pues sí, quizá, bueno, igual se lo puse en el papelito, hubiera estado bueno, pues sí, que viéramos como una especie de introducción, no sé, algún video, una cosa que pueda como que guiar un poco la discusión, ¿no? Porque sí, evidentemente, pues como dice ella, el tema es muy amplio y súper interesante, pero pues aquí 2 horas, o no sé cuánto haya pasado, no nos va a alcanzar nunca, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera terminar, siempre me disculpo y agradezco mucho los comentarios de José y el señor también puntualmente, porque es una dinámica que estamos creando, es una dinámica nueva, ¿no? Y siempre viene gente nueva. O sea, si hubiera ya algún tipo de, no sé, de acuerdo entre los participantes, sería mucho más fácil. Pero, desafortunadamente, yo lo quisiera ver como un ritual que dura muy poquito, ¿no? Muy poquito tiempo, 1 hora 40 minutos. Ahorita llevamos 1 hora 20, ¿no? En medida de lo posible, vamos a tratar de ir mejorando esto y hacer énfasis en lo que siempre nos ha dicho José, y que por leerlos o por lo que tú quieras no hemos hecho mucho énfasis nosotros, de tratar de que ustedes hablen desde su experiencia, que tampoco es algo muy fácil que digamos, ¿no? Porque claro, abrirlos desde un principio, gente nueva, para que haga, ok, cuéntame tus pedos, sí. No, a ver qué te los va a decir, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Pero en medida de lo posible nosotros iremos generando que esas participaciones, que este espacio sea realmente un resultado de nuestras pretensiones, ¿no? Y pues nada, agradecerles a todos su participación, su asistencia, y les cedo la palabra, Víctor. Ahorita ya me está golpeando. No, nada más. Igual que Nacho, quisiera agradecerles por todos sus comentarios, pero sí quisiera también, en torno a la dinámica, quisiera proponerles esta reflexión. Nosotros, personalmente, quiero siempre hablo por nosotros, personalmente apostamos por hacerlos reflexionar, ¿no? El concepto y el objetivo es el pensamiento crítico reflexivo. Entonces, aquí lo que nosotros tratamos es de que el café no se cierre aquí, no va a quedar aquí. O sea, que tú salgas a la calle con todo lo que se dijo, con todas las preguntas que te llevaste, y que a lo mejor no compartiste, pero te las estás llevando. Esa es la intención del café, que después de 1 hora, o a lo mejor el día de mañana, te acuerdes del tema y empieces a filosofar. O sea, aquí se viene a dialogar, pero la acción del filosofar lo vas a hacer tú después, ¿sí? El día de mañana, dentro de 1 semana, tú ya has reflexionado bastante sobre eso, ¿sí? Obviamente es un tema general, muy amplio, pero sí les proponemos, aquí los moderadores si se han fijado, y la propuesta es hacer preguntas, ¿sí? Las preguntas van a ser las que van a sacudirlos finalmente. Entonces, sí, aquí no es venir a dar tampoco respuestas de nuestra parte, porque no las tenemos. El filósofo no es el poseedor de la sabiduría, es el amigo de la sabiduría, el amigo de la sabiduría. O sea, no está casado, es el amante, el que está al lado. Entonces, por ese lado vamos compartiendo, vamos caminando juntos en este filosofar. Esta sesión que ustedes dicen, no, es que no llegamos a ningún acuerdo, no es para que lleguemos a ningún acuerdo. La verdad no lo es, que una vez los desencanta, no vamos a llegar a un acuerdo. Es para que ustedes vayan a filosofar allá, a la calle. Aquí se viene a dialogar y a partir de lo que se escuchó, entonces el filósofo que todos traemos dentro es el que va a accionarse automáticamente saliendo de esta parte. Eso es nuestra pretensión también. Entonces yo sí quisiera agradecerles, ojalá que regresen. La verdad es muy interesante escucharlos y todos los puntos de vista. Y pues nada, agradecerles. Cada lunes es un tema. El tema se lo vamos a dar al instituto el día de mañana, entonces pueden hablar 144 29 20. Pueden marcar y ya a lo mejor, como eso de mediodía, ya vamos a darle el tema a lo que conteste. Les va a decir, bueno, el tema de mañana va a ser este.
El tema, los temas, ¿cómo se eligen los temas? Bueno, ahorita no tenemos la lista como tal en orden, pero siempre dejamos un campo para que dejen su tema a escoger. Entonces, ahorita van temas así en cola, de los que han ustedes puesto, y los vamos respetando. Viene este, luego viene este, ya tratamos este, y luego viene este. Y pues depende del gusto de nosotros, cuál es el que escogemos cada uno de nosotros. Sí, por favor. En ese sentido, como que tenemos afinidades muy diferentes cada uno de los moderadores, y en ese sentido, los que sientan preferencia por un tema en específico es el que es la persona que irá moderando nuestra, ¿no? Pero siempre respetando sus temas. Hoy no pasamos más que la hoja para los datos, pero esperemos el próximo lunes que ustedes puedan poner más temas. Ahorita se vienen tenemos como 20 temas así en cola, de los que ustedes o los que han venido han puesto. Entonces ahorita se viene una rama de temas que a lo mejor no podemos cubrir ni siquiera en un año, llevamos 20 sesiones, 19 sesiones. Sí, por eso nos exhortamos ya desde esta sesión, porque sí tenemos bastantes atrás, y no queremos que esto se preste malas interpretaciones de que, es que escogieron como 20 personas este tema, y no lo toman, y no lo toman, y no lo toman, y no lo toman. No es eso, simplemente es que este proceso que ustedes piensan que ya se dio, ya se había dado antes, ¿no? Y venimos cargando con esto, hasta que lleguemos a un punto donde se vea reflejado pero se va a ver reflejado, o sea, eso no lo duden. Simplemente por cuestiones de tiempo vamos haciéndolo así. Sí, porque hay temas desde religión, o sea, hay temas de todo, hay temas de la política, el destino, la felicidad, todos estos temas ahí vienen. Entonces sí nos gustaría que nos tuvieran un poco de paciencia, como dice el Señor. Vamos formando nuestro taller, vamos tomando nuestra dinámica y vamos construyéndonos. Nada más, y sea agradecer. Dale, pues un aplauso. Les agradeceríamos mucho que fueran breves y concisas, ¿no? Si nosotros tenemos la idea de que si no pueden expresar algo en 3 minutos, no lo van a poder expresar en 10. Entonces, por respeto también a los demás participantes, les agradeceríamos mucho que sí tuvieran este afán de participar, pero que sus participaciones fueran concisas, ¿no? Tratando de nutrir más, ¿no? Ya la oportunidad de participar. Sí, aquí se trata de la argumentación. Como en la argumentación, pues las premisas y conclusiones. Vamos a tratar de explicarles ahora sí la dinámica y los roles de juego, y hablamos de ser concisos. También vamos a proponerles que ustedes, que sean ustedes los que generen las preguntas, le llamamos nosotros detonantes. Les vamos a pasar un papel. Nacho ese tema lo va a dirigir hoy, les va a dar el tema como tal, y después del tema ya reflexionado, no sé, compartido, les vamos a pasar una hoja para que ustedes hagan 1 o 2 preguntas que quieran compartir al público. En ese caso, son preguntas que hagan reflexionar al otro sobre el tema de hoy. Después de eso, vamos a invitarlos a pasar por el café. Los que ya tomaron su café, vuelvan a tomar su café. Y después les damos unos minutos, nos sentamos y empezamos el diálogo. Entonces, bienvenidos. El tema de hoy es el inconsciente. Un tema que el profesor va a manejar. Bueno, no sé si el profesor sea objetivo. Bueno, está bien, son varios profesores. Mejor me defina, pero en este caso el tema que me toca a mí es el inconsciente y el sueño. ¿Por qué el sueño? La mente se defiende enterrándolos en el inconsciente, pero esto no los hace desaparecer. Las emociones reprimidas en la infancia pueden aflorar en cualquier momento durante la edad adulta, causando sentimientos de depresión, falta de confianza en uno mismo, preocupación, culpabilidad, autocensura. A veces es difícil afrontar estas emociones reprimidas porque están tan encubiertas que no las reconocemos como nuestras. En la vida adulta utilizamos otro mecanismo de defensa frente a las emociones y sentimientos no deseados, la negación. También es frecuente culpabilizar a las personas del entorno de nuestras emociones reprimidas. Las emociones reprimidas de la infancia son difíciles de reconocer, las de la edad adulta difíciles de aceptar. En muchas ocasiones son las mismas emociones que se repiten una y otra vez hasta que logramos reconocerlas y aceptarlas. Los sueños relacionados con emociones reprimidas pueden perturbarnos,
incluso pueden convertirse en pesadillas, pero los peores sueños tienen un propósito. Hacen que nos fijemos en unos traumas no resueltos y en unos inquietantes recuerdos para reprimirlos, para permitirnos afrontarlos. Al conectar con la información del inconsciente, los sueños nos ofrecen valiosas percepciones de la persona que somos en la actualidad, revelándonos aspectos de nuestra naturaleza que aún no hemos superado y exponiendo las capacidades y deseos que nos permiten progresar en el futuro. El tercer nivel, los sueños del inconsciente colectivo. Son sueños menos comunes que los del primer o segundo nivel. Existe un lenguaje común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo, constituido por símbolos primitivos con los que expresan contenido de la psiquis que están más allá de la razón. El inconsciente colectivo no deriva de las experiencias ambientales y personales del sujeto. Por eso, los sueños de este nivel parecen surgir de una fuente ajena a nosotros. El inconsciente colectivo está dotado de propósito e sueño. Yo creo que, no sé si ustedes sepan o conozcan, que al inconsciente se puede llegar de muchas formas, no solamente el sueño, pero sí existe una tradición muy marcada, al menos en nuestro contexto, de que el acceso al inconsciente se hace a través del sueño, y más después de Freud, de Carl Jung, incluso de otras corrientes como es, no sé, Deleuze, Guattari, Lacan. Hay muchos exponentes que tienden a hacer este análisis con base en la experiencia onírica. Entonces, lo que yo voy a hacer es darles una pequeña introducción para darles conceptos que les pueden ayudar a que las dudas que ustedes puedan manifestar en este café sean como que ya más específicas, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a leer qué es el psicoanálisis, qué es el inconsciente, con base en este texto. No quiere decir que sea una definición última ni mucho menos, pero a esto venga encaminado, ¿no? Yo doy una breve introducción, los dejo con ella. Como ya mencionó Víctor, les damos un espacio para que ustedes vayan a servir su café y volvemos con las preguntas que en ese inter ustedes van a ayudar a formular en unas hojitas que les vamos a ir pasando en este momento. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Bueno, entonces comenzamos. Es el inconsciente y el sueño. El psicoanálisis remarca que la mente consciente es apenas la punta de un iceberg. La mayor parte de nuestra mente está sumergida y forma lo que llamamos el inconsciente. Toda la información registrada en el inconsciente condiciona nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestros instintos y nuestras emociones. Freud descubrió que bajo la superficie de la conciencia yacen enterradas emociones reprimidas a las que podemos tener acceso a través de los sueños. Freud, además del inconsciente, define una capa intermedia del consciente y el inconsciente que denomina preconsciente. El preconsciente incluye la inmensa cantidad de hechos y recuerdos que no están almacenados en el consciente, pero que podemos recuperar con facilidad. Para Jung, alumno de Freud, los sueños son la más clara expresión de la mente inconsciente, divide el inconsciente en dos niveles. El inconsciente personal, que es ideas y sentimientos reprimidos que se desarrollan a lo largo de la vida, y el inconsciente colectivo, los sentimientos, ideas y recuerdos heredados y compartidos por toda la humanidad. Los sueños son hechos objetivos, no inventados por la mente consciente y por tanto independiente de los deseos y expectativas. El inconsciente permanece de guardia sin descanso, pero debemos esperar a que la conciencia y la vigilia se desactive para poder tener libre acceso a él. Los niveles del sueño. Para ejercicios prácticos de este café, los vamos a dividir en tres. Los sueños del preconsciente, primer nivel, se refieren a algunos tienen que ver con situaciones vividas durante el día o recuerdos recientes, aunque aparezcan distorsionados. El inconsciente puede estar analizando acontecimientos, siguiendo líneas de pensamiento inacabadas, al igual que hace consciente durante el día. El análisis del sueño puede hacer que nos fijemos en detalles que habíamos olvidado. El segundo nivel, los sueños del inconsciente personal. Los recuerdos del preconsciente están llenos de lagunas, pero en el inconsciente personal se encuentran registradas todas nuestras vivencias, incluso las que acontecieron en épocas tempranas de la vida. Algunos sueños del inconsciente personal pueden estar relacionados con situaciones de la infancia que aún no hemos resuelto. En la infancia no es fácil enfrentarse a determinados sentimientos. Parece que es la 29ª sesión del Café Filosófico
en el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. A los nuevos, digo los nuevos porque bueno, aquí entre nosotros hay gente que ya ha asistido a algunas, pero ahorita como que es un público con algunas personas. Les platico rápido, el café tiene 4 años, casi los 4 años, pero el café no nace en San Luis Potosí, el café filosófico nace en Francia con una persona, un filósofo que se llama Marc Sauter. Él nos inaugura ya, y ahorita en Francia hay como 200 cafés filosóficos, en España hay también muchos, y aquí en México, en Estados Unidos, y aquí en Latinoamérica, en Argentina, en Perú, no sé si creo que en Brasil. Y aquí en México existe, en el Distrito Federal, hace 11 años, en Polanco, un café filosófico con Esther Chavarri. En la ciudad de Chihuahua también hay un café, y de hecho hay 2 cafés, hay un municipio que se llama Casas Grandes, hay otro, y en Baja California también hay otro, y nosotros, bueno, ¿qué es el café filosófico? Ahorita van a experimentarlo. El café filosófico son espacios para reflexionar, para diálogo. Nosotros proponemos que no exista un debate, pero simplemente no se puede, finalmente siempre se tiende la argumentación para allá. Entonces, pero sí tratamos de nosotros como sus moderadores de hacerlos reflexionar con las preguntas, y aparte de eso, pues darle el turno a cada quien. Si no te parece lo que dice, no sé, José, pues espérate que él comente, ya levantes la mano y así nos vamos con el diálogo. En ese sentido también las expresiones que ustedes hagan